Las cosas que tenemos en nuestras manos hay que hacerlas para el bien de la gente. Y lo que no sirve para la gente, lo que no es de beneficio, pues tira a la basura. Tenemos que usar nuestro talento y nunca olvidarnos que los principios y valores van primero. Lo principal es, cuando tú entiendes cómo piensa una persona, un consumidor, vas a diseñar una experiencia que realmente le hace sentido para ella. El futuro, preguntar sobre el futuro. Sí. ¿Cómo ve el futuro? El futuro veo lo siguiente. En el episodio de hoy tengo un invitado especial porque se dan estas particularidades en el mundo digital que es un expatriado viviendo en otro país, teniendo que aprender otras realidades. Tenemos a Geoffrey Porto, brasilero, pero hoy trabajando en México. Geoffrey es el Head of Data Analytics en Afirme Seguros y viene hoy a charlar un poco de su experiencia y lo que él está viendo como tendencias en el mundo de la data, la inteligencia artificial, la computación cuántica, de todo un poco. O sea, Geoffrey, la verdad que tiene una expertise y una experiencia increíble. Geoffrey, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias Martín. Estoy muy bien, realmente en esta aventura de la computación y finalmente disfrutando muy trabajo en donde estamos entregando una mejor experiencia para nuestros asegurados aquí en México. Gracias. Gracias a vos, Geoffrey, como te decía antes, venimos buscando este momento, este espacio hace tiempo, tuvimos fallas técnicas, tuvimos apagones, pero nada nos ha detenido para llegar a este momento y poder realmente conversar con todo, y contigo y hacia toda la audiencia. Déjame presentar un poco más de tu experiencia, porque la verdad que es increíble. Geoffrey se ha desempeñado como jefe de ingeniería y arquitecto de software senior durante muchísimos años, brindando servicios financieros que ayudan a las personas a tener una mejor relación con su dinero. Ahí nos vas a explicar un poco más qué significa eso. Además, es profesor de algoritmo y de estructura de datos en universidades enfocado en programas STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics, que son las ciencias, todas las profesiones de las ciencias. Está haciendo, o ya terminaste, yo creo que recordármelo, maestría en inteligencia artificial. Si no me equivoco, Así es, estabas trabajando en tu doctorado. Es así estudiante es. además en licenciatura en física, en mecánica cuántica y electrónica, y ya hace muchísimo tiempo desarrollador de software, trabajando en inteligencia artificial, machine learning, deep learning, en procesamiento de imágenes y lenguaje natural, en blockchain, es orador en estos temas y es coorganizador del Hyperledger Monterrey, la primera reunión de la comunidad Hyperledger Blockchain en México. Un currículum Realmente, gigante. sí, realmente, pues empecé mi carrera profesional, vamos a decir así, como un hobby, realmente, pero muy basado también en la necesidad, ¿verdad? Finalmente, yo a mis 13, 14 años, ¿verdad? Tuve que trabajar muy temprana edad para poder apoyar a mi familia y justamente mi mamá, amiga de una empresaria del área farmacéutica, me dice mi mamá, pues ahora les vamos a mí y mi hermano a llevar a una amiga empresaria para que les enseñe a trabajar. Y fui a trabajar en una red de farmacias, en una bodega donde había muchos medicamentos, cajas, y ahí había una computadora. Y ahí me interesé, ¿verdad? Y ahí vi un programador que desarrollaba software para finalmente organizar el inventario de esa farmacia. Y ahí mi pasión empezó con los juegos. Y este programador jugaba los videogames en las horas intervalos de la comida. Y empecé a hacer muchas preguntas, soy muy preguntón. Pues, ¿qué haces? ¿Cómo le haces? ¿Verdad? ¿Cómo controlas el inventario? Este juego, tú lo desarrollaste y ahí empecé las preguntas. Y bueno, finalmente la pasión fue tan grande, fue amor a primera vista por la computación, por los algoritmos, por el software, que yo buscaba en algunas preparatorias de la ciudad, iba a los basureros de las bibliotecas para buscar libros y revistas de computación. Estoy hablando del año 1990. Wow. Entonces, realmente el hambre que tenía y compraba revistas sobre los temas de la computación, realmente fue una etapa muy linda de mi vida y me descobrí que quería ser ingeniero de computación, ¿verdad? Fue cuando realmente
ya me vine a México. Así que ya brinqué muchos años ahí, ¿verdad? Entonces, así empezó, o sea, empezó por una pasión, ¿verdad? Y mi carrera profesional, realmente empezó así como un hobby. Hablando de hobbies y siendo gamer, ¿cuál es el juego que te ha movido más? Para que así te conocemos un poquito más, la Sí, audiencia. sí, el juego que empecé a jugar, Wolfenstein 3D, es un juego de laberinto, ¿verdad? Pac-Man, justamente Doom. Creo que los que son de mi época seguramente se acordarán de esos juegos. Sí. Juegos de... Estoy hablando de computadoras en aquel entonces del X86, 386, 486. Estoy hablando de games como Atari, Game Atari. Estoy hablando de Ujú. Mega Drive, Nintendo, las primeras versiones, increíble, realmente. Y ahí fui descubriendo, ¿verdad? Que esos software, hasta yo tenía sueños, que yo estaba construyendo un game. Soñé que estaba en un estudio en Los Ángeles trabajando en equipo desarrollando un videojuego. Entonces, mi pasión realmente por el código ha sido desde muy temprana edad. Y lógicamente coleccionando libros, revistas, ¿verdad? Pedía prestado libros en las bibliotecas de las escuelas, ¿verdad? Prestar los libros sobre programación. Entonces, así empezó. Realmente bastante interesante, ¿verdad? Cómo fue muy intenso en esa época. Casi no dormía, estaba a veces tarde de la noche, Obsesionado. madrugada, obsesionado. Estaba muy obsesionado a punto de que en 1992, pues yo creía que ya era un maestro de la computación. Así que fui a dar clases de computación para niños, adolescentes, y ahí fue mi primer trabajo con computación, como maestro de computación. Estoy hablando de que yo enseñaba a programar en BASIC y en C, básicamente para los adolescentes. Los niños les enseñaba a dibujar, en herramientas de software, la computadora, iban haciendo las versiones de Windows, pero estaba la versión de MS-DOS, ¿verdad? Entonces agarré una etapa muy sabrosa de la computación donde todo era mucho teclado, comandos, ¿verdad? Y eso lo hacía muy fácil de enseñar porque me encantaba enseñar. Y la fórmula es, si enseñas, puedes aprender mucho más. Entonces, enseñando, 100%. aprendía muchísimo más. Y también diste clases de diseño gráfico. Cuando estábamos conversando me contaste eso. Explícame cómo Sí, llegaste y cómo te influyó el diseño en tu pasión por la computación. sí, desde mis 12 años me gustaba visualizar mi mundo, ¿verdad? A través de una hoja de papel blanco y un lápiz. Y dibujaba paisajes, dibujaba superhéroes en las hojas, dibujaba en formato casi en 3D, dibujaba allí una hoja 1D, lógicamente. Y después de esto, finalmente, me diseñé yo en el futuro. Yo me diseñé en una computadora sumamente sofisticada, ¿verdad? Y hasta la fecha tengo ese dibujo hecho a mano. Entonces yo me visualizaba en el futuro. Eh, y aparte en esa época también había el cine, las películas de Regreso al Futuro, Back to the Ujú. Future. Esas películas me inspiraban también todo el tema de la ciencia ficción, hasta que me conectaba con los inmortales a través de lecturas muy buenas, como por ejemplo, sería el primer libro de Bill Gates se llama La Estrada del Futuro. Creo que es el primer libro de Bill Gates, La Estrada del Sí, Futuro. Este libro lo devoré en 2 semanas. Otro libro que devoré mucho, que leí todo completito, de Nicholas Negroponte, del MIT Media del Lab. MIT. Sí, en MIT. Ese libro lo leí, sumamente padre el libro, porque hablaba de una visión de que una computadora en la palma de la mano de cada persona. Exacto. Entonces, conectava com essas pessoas que são imortais, han dejado todo um legado. De hecho, Bill Gates todavía está vivo, não sei se Nicolas Negroponte sigue vivo, Creo pero que no. sí era una forma de conectarme con ellos. Hasta que también conecté con la literatura de Kevin David Mitnick. Esa fue uno de los libros que más me han inspirado. El más famoso hacker de todos los tiempos. Kevin David Mitnick contaba en su libro La Casada Digital que él lograba infiltrarse en los sistemas telefónicos, lograba descifrar códigos, lograba hacer muchas cosas. Bueno, un hacker, un cracker, ¿verdad? Yo no puedo juzgarlo, pero él también tenía hambre por el conocimiento, hasta que el FBI lo cachó, lo agarró, lo puso en prisión. Entonces, tú acompañé toda la historia de Kevin David Mitnick y sé que finalmente que las cosas que tenemos en nuestras manos hay que hacerlas para el bien de la gente. Eso es lo que yo aprendí también leyendo su historia,
¿verdad? Y lo que no sirve para la gente, lo que no es de beneficio, pues tira a la basura. Tenemos que usar nuestro talento y nunca olvidarnos que los principios y valores van primero. 100%. Y de a poco fuiste migrando esto de ser profesor, de estudiante, al sector del I+D y el sector financiero. Contanos cómo fue eso y qué te llevó específicamente al sector financiero. Correcto. En esa época de los 93, 4, 5, 6, 7, me desarrollé como desarrollador de software, líder de equipos de desarrollo. Llegué a trabajar para una empresa alemana Ujú, y mi conexión con el mundo externo fue a través de una mentoría de mi ex jefe, un alemán, finalmente nació en alemán, muy bebecito, se fue a Brasil y ahí fundó un grupo empresarial y él me había dicho, Jeffrey, tienes mucho talento, quieres mucho y sé que esta ciudad es muy pequeña para ti. ¿Qué ciudad? La ciudad de Belén, en el extremo norte de Brasil. Ahí viví la mitad de mi vida. Y trabajando en esa empresa alemana, me comentó él que debería buscar buenas oportunidades fuera del país. Y como programador, ya era gerente de desarrollo de la compañía. Y justamente en ese momento busqué una oportunidad de estudiar la ingeniería de la computación en México, ingeniería de sistemas computacionales en México. Y logré hacer unos exámenes, la reprobé el examen de español, no hablaba nada de español, poquitas palabras, pero fue muy bien el examen de lógica, programación, matemáticas y me otorgaron una beca de 100% para estudiar ingeniería. Wow, Entonces, no podía desperdiciar esa gran oportunidad de, para por primera nada. vez, salir de Brasil y a un otro país con mi mochila y con aproximadamente $7,000 en el bolsillo para poder ahorrar y vivir y empezar mi vida de estudiante. Ya estudiando, pues me graduó y finalmente algunos amigos me comentan, Jeffrey, sé que te encantan los retos, ¿por qué no entrar en donde está el dinero? El dinero está en los bancos, ahí están. Entonces, ¿por qué no desarrollar software para que la gente pueda fácilmente tener una mejor experiencia, ¿verdad? Financiera? En los bancos es una muy buena oportunidad. Fue que yo entré a trabajar en los bancos. Trabajé en 4 bancos de México. Tengo aproximadamente 10, 11 años trabajando en el sector financiero, banca y ahora en seguros. Y mi pasión ha sido realmente poder construir soluciones que faciliten la vida de las personas. Es decir, soluciones que finalmente les ayudan a encontrar un valor real en la experiencia digital. Las personas que consumen servicios financieros quieren una experiencia muy sencilla a través de un teléfono móvil, a través de una aplicación web. Entonces, mi pasión por el servicio financiero, por el sistema financiero, empezó con el parte de software. Y ahí fui evolucionando en esa Ujú. industria. Siempre veo la beta tuya que me encanta porque conecta mucho con el tema del diseño, pero esta beta de lo centrado en las personas, centrado en el humano y el impacto en las personas. ¿Cómo ves vos la conexión entre la tecnología y la mejora de la calidad de la vida de las personas? ¿Cómo sentís esa conexión? Sí, finalmente las personas están buscando hoy en día eh, tener más tiempo para su familia, tener más tiempo para lo que realmente es importante, para cuidar de uno, de su salud y de su familia. Todo lo que está alrededor de esto son sistemas, es una experiencia satelital. El core es realmente cuidar de ti, de tu familia. Entonces, cuando tú, por ejemplo, buscas, ¿verdad? Entrar en un sistema, ¿verdad? Económico a través de abrir una cuenta digital, a través de ahorrar para poder, por ejemplo, ir de viaje a otro país, son experiencias que pasan por el servicio financiero. ¿Sí? Entonces, básicamente, veo que están muy conectados. Hoy en día ya no hay una separación realmente de tu vida personal con la vida laboral, con consumir servicios, por ejemplo. Todo está muy mezclado, ¿sí? Pero yo pienso que lo principal es cuando tú entiendes cómo piensa una persona, un consumidor, vas a diseñar una experiencia que realmente le hace sentido para ella. En el sentido Claro. que va a optimizar sus tiempos para que pueda realmente
tener más tiempo para su familia y tiempos muy puntuales para consumir un servicio financiero, por ejemplo, ¿no? Ujú. Hoy en día las personas están conectadas y tienen perfiles distintos. Una persona, el Jeffrey en el teléfono móvil es una persona que actúa de una forma diferente de que el Jeffrey frente a una pantalla viendo un Netflix, por ejemplo. Entonces son servicios distintos, experiencias muy distintas para un comportamiento diferente, ¿verdad? Entonces, la tecnología necesita y está haciendo cada vez más fácil la vida de las personas, ¿sí? Yendo a eso y a la gran promesa de la tecnología, mucho de lo que has estado trabajando últimamente y que nos sorprendió cuando estuvimos charlando en el backstage, es todo el trabajo que estás haciendo y has hecho con inteligencia artificial. ¿La has trabajado en temas de salud, en seguros, y incluso en temas de reconocimiento de imagen, etcétera? Contanos un poco sobre cómo estás viendo vos hoy la realidad de la inteligencia artificial, cómo se ve esto del life sciences, el mundo de la salud, y cómo lo estás viendo aplicado de repente a cosas más concretas. Contanos un poco de Sí, tu experiencia. sí. En 2014, eh, podemos observar que las personas que consumían servicios financieros, finalmente ya estaban inmersos en una experiencia muy digital, hablando del teléfono móvil, por ejemplo. Entonces, nosotros en aquel entonces, yo trabajando para el grupo financiero Banregio, buscamos simplificar esa experiencia del cliente. ¿En qué sentido? Si el cliente va por la calle y está buscando una sucursal más cercana para hacer un pago, pues oye, ¿qué tienen que hacer normalmente? Es buscar en Google Maps dónde está la sucursal del banco más cercano. Pero si la persona está dentro de su aplicación, ¿verdad? Está dentro haciendo un movimiento financiero en su app, en la app del banco, ¿por qué no desde ahí finalmente fácilmente localizar la sucursal más cercana para preguntar si hay algún servicio muy específico? En aquel entonces desarrollamos un chatbot, fue mi primera experiencia con inteligencia artificial, fue la parte de chatbot, es decir, lo que sería el área de procesamiento del lenguaje natural, en donde finalmente Perfecto. estás hablando de forma natural con un chatbot. Y hacemos preguntas muy comunes a la aplicación móvil del banco. ¿Dónde está mi sucursal más cercana donde yo pueda hacer un retiro en efectivo? Y te contestaba la pregunta, el chatbot, porque fue Ujú. entrenado para eso. Entonces fue mi primera experiencia. De ahí fuimos migrando y mejorando la experiencia. Desarrollamos AuraBot, el primero chatbot bancario en un banco mexicano, finalmente. Así que fue una experiencia muy para un desarrollo de aproximadamente 16 meses de desarrollo. Y esa experiencia hoy en día es bastante normal, que tú puedes interactuar con un chatbot de un banco, ¿sí? Y hablando del tema profesional, del tema de trabajo con servicios financieros. Posteriormente, estudiando, me interesé por esa parte de inteligencia artificial y fui a una maestría en inteligencia artificial. Y fue ahí que en este transcurso del estudio de la inteligencia artificial en mi maestría, y desgraciadamente mi hermana tuvo un tumor de cáncer cerebral, un GBM, un glioblastoma multiforme nivel 3, y yo me puse a pensar que yo quería hacer con mi vida, con mi carrera profesional de aquí hacia adelante. Yo quería Ujú. aplicar mi conocimiento para justamente amenizar el sufrimiento de las personas. Quería poder aportar más valor en el área de la salud. Pues ya estaba colaborando en el área financiera, pero yo quería hacer algo más. Entonces, mi proyecto final de la maestría fue desarrollar un algoritmo de Deep Learning capaz de, a través de imágenes de radiografías del pulmón, radiografías de pacientes sanos, radiografía de pacientes con COVID-19, radiografía de pacientes con neumonía viral y radiografía de pacientes con neumonía bacterial. Un modelo usando un dataset de aproximadamente 30.000 imágenes, imágenes anonimizadas, públicas de hospitales de Francia y Alemania. Con ese modelo entrenamos el modelo de inteligencia artificial, específicamente Deep Learning, para que pudiera aprender. Y Ujú. logramos entrenar varias arquitecturas de redes neuronales en ese modelo y logramos una eficiencia al final, una accuracia de 96% de precisión. Entonces Wow, ahí me fui increíble. enamorando. Y lógicamente que casi empezando la pandemia,
sucedió que me estaba graduando de la maestría con ese proyecto y yo quería un poco más. Estaba buscando ahora la dataset, las imágenes radiográficas de los pacientes con las variantes de COVID, es decir, pacientes con las variantes de gamma, delta y alfa y omicron. Aquel entonces, pocos hospitales tenían esos datasets, esas imágenes. Había que anonimizarlas, ¿verdad? Entonces sería un siguiente paso, ¿verdad? Poder inyectar en el modelo esos pacientes con esas variantes del COVID para poder llevar el algoritmo a un segundo nivel, donde pudiéramos identificar pacientes no solamente con COVID, pero con sus variantes, ¿verdad? Y pensé, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Y yendo hacia el doctorado, pensé, bueno, tiene sentido continuar el área de la salud, pero quiero focar muchísimo en esos temas de diagnósticos de enfermedades. Entonces, estaba focado en enfermedades del pulmón y quería poder enfocar a temas de cerebro. ¿Sí? Y estoy estudiando un doctorado en mecatrónica de inteligencia artificial y me topé con un reto bastante interesante, que me topé también ese reto, ese desafío en la maestría, que es muy costoso y se exige mucho poder de cómputo entrenar esos modelos, Sí. aún utilizando GPUs. E foi aí que comecei a investigar e se quero entender hacia onde vai essa IA. A IA vai hacia um poder de cómputo bastante poderoso. Foi aí que eu comecei. Tenho que entender a física, a mecânica quântica, a computação quântica. Foi aí que eu me inscrevi a uma licenciatura de física enfocada em mecânica quântica, donde aí vamos aprender, finalmente, estamos aprendendo como utilizar algoritmos em computadoras quânticas. Eu les puedo falar un poco más sobre eso también. Excelente. Geoffrey, mira, justo vengo de una semana en Cambridge, en la Cambridge Tech Week, que estuvieron hablando mucho de esto, de Life Sciences, justamente de cantidad de cómo utilizar la AI para detectar enfermedades, detectar también muchos temas de no solamente enfermedades en personas, sino enfermedades en animales, enfermedades en plantaciones. Por ejemplo, hay mucho agritech en esto de reconocimiento de plagas, reconocimiento de Sí. situaciones. Y uno de los temas justamente que se cruzaba muchísimo con con lo quantum. Ahora te voy a pedir por favor que expliques vos de una manera sencilla qué es la computación cuántica, pero es un tema fascinante porque justamente lo que mucha gente no se da cuenta es que con la computación tradicional, ya sea con GPU o CPU o cualquier sistema de procesamiento de datos, estamos llegando a un tope en la capacidad de procesamiento como para que los algoritmos de AI den resultados, al menos con los algoritmos que tenemos hoy y la programación que tenemos hoy. Incluso Sam Altman salió hace poco a decir que la única manera que la AI funcione es que logremos nuevos tipos de tecnología de electricidad, como fisión, Visión. eh, este, porque ya no daría abasto el sistema eléctrico para poder llegar a los siguientes niveles de la AI. Entonces, pero otro posible camino es la computación cuántica, ¿no? Que es exponencial en su capacidad de procesamiento de datos comparado con la computación tradicional que es binaria. Entonces, contarle un poco a la audiencia qué es esto de la computación cuántica, así como en versión niño de 12 años de repente, porque es súper complejo. Y ahí vemos un poco la visión a largo plazo de cómo se unen estas dos tendencias de la computación. Si la computación cuántica, las bases, la tenemos que tener una otra visión un poco más enfocada a la física, específicamente la mecánica cuántica, donde estamos hablando que es la mecánica cuántica, para poder explicar un poco la computación. La mecánica cuántica finalmente es la ciencia de la dinámica de las partículas a nivel átomo. Entonces estamos hablando de una física muy nueva, en el sentido, no tan nuevo porque las bases ya vienen de un par de años, pero digo, de una física bastante difícil de entenderla. Uh -huh. Estamos hablando de que al observar en la física newtoniana, observamos y podemos calcular la velocidad de un objeto en el espacio-tiempo, por la velocidad y por la distancia. Si observamos dentro del átomo, podemos observar ahí las partículas que están en movimiento, pero la mecánica cuántica trata de explicar
la dinámica, el comportamiento, los eventos que pasan con esas partículas en el centro, dentro del átomo. No se puede determinar la posición exacta de una partícula dentro del átomo, porque está en movimiento todo el tiempo. Y esos movimientos habla de probabilidades. La Ujú. probabilidad es la técnica, herramienta matemática que se usa para explicar los movimientos de las partículas dentro del átomo. Entonces, la mecánica cuántica es esto. Si vamos a hablar de la computación cuántica, es decir, que en la computación tradicional hablamos de representar la información por ceros y unos, dos estados, finalmente. Dos estados. Así es. Si hablamos de una computación cuántica, estamos hablando de no solamente dos bits, 0 y 1, hablando de 4 estados o más que pudiera haber. Estamos hablando de los famosos qubits. ¿Sí? Entonces, esos qubits es como si fueran una carretera con 4 Carriles. carriles que pueden procesar información, que puede haber tráfico de información al mismo tiempo. Es decir, que se exponencia el poder de cómputo. Lógicamente que para enfriar essas computadoras se requiere realmente energía. Entonces, el Ujú. reto hoy es justamente lograr la eficiencia energética para que sea viable económicamente una máquina cuántica. Para resolver qué problemas? Problemas de optimización. Un problema clásico que se podría resolver con la computación cuántica sería qué tipo de material debemos de utilizar en la superficie de los cohetes, por ejemplo. Material de este que sea muy resistente, barato. Este material tendría que ser un material que pueda soportar altas temperaturas y bajas temperaturas. Entonces, hacer un modelo de simulación para lograr encontrar la fórmula química de este material, tendríamos que utilizar muchísimas computadoras tradicionales, miles, tal vez millones de computadores tradicionales. Pero en la computación cuántica, sería mucho más eficiente hacer esa simulación y mezclar muchísimos materiales y lograr encontrar la fórmula exacta de ese material. Entonces, la industria de la aviación espacial sí está logrando dar sus primeros pasos para poder crear nuevos materiales que algún día van a estar en nuestras casas, pero en un principio estarían en los cohetes, estarían en las nuevas aeronaves. Entonces, estamos hablando de un poder de computación exponencial. Y el reto es a un Exactamente. bajo costo de energía. Ahí está el reto principal. Y ahí está lo interesante y por qué todos nos debería importar esto. Y porque yo siempre digo que, de mi humilde opinión, ¿verdad? Siento que la computación cuántica es una revolución todavía mucho más grande Mucho que más lo grande. que, lo que es AI. Que AI, todos los tipos de algoritmos, ya sea obviamente Machine Learning, Deep Learning, procesamiento cognitivo, lenguaje Large Language Models, como es la AI generativa también conocida, son herramientas muy potentes de procesamiento de datos, pero son herramientas de Sí. procesamiento de datos. ¿Qué hacemos con esos datos o cómo el post es increíble, ¿verdad? Pero es, de vuelta, tengo una herramienta increíble, pero si no tengo la capacidad de ponerle el motor adecuado, va a ser imposible. Es como decir, tengo el mejor auto de carreras, tengo un Fórmula 1, pero me veo obligado a caminar en un camino sinuoso en el campo lleno de pozos. Nunca va a ir a alta velocidad ese Fórmula 1, ni va a permitirme hacer lo que el Fórmula 1 promete, porque no tiene la carretera adecuada. Entonces, no es Sí, solamente crear el carro lo que, adecuado, sino también es la carretera adecuada. Y la sí, carretera adecuada permite mucho más que solamente el carro. es correcto. Y te digo más, para aquellos que nos están asistiendo, que ya quieren hoy empezar a entender la computación cuántica, por supuesto, hay muchos libros, hay un montón de libros, hay un montón de tutoriales en YouTube que hablan sobre la computación cuántica. Pero si tú eres un desarrollador de software nervioso, que nació de 7 meses como yo, apresurado, que quiere ya experimentar hoy hay plataformas que ya puedes utilizar para poder tirar tus primeros códigos en algoritmo cuántico. Estoy hablando de un Colab Pro, por ejemplo, de Google. Estoy hablando de un D-Wave. D-Wave, tienes que usar una VPN. Si no estás en Estados Unidos, tienes que usar una VPN para entrar a las máquinas de D-Wave. Y ahí vas a ver muchos algoritmos que ya puedes utilizar. Por ejemplo, los algoritmos de Machine Learning en las máquinas de D-Wave ya están
predesarrollados los algoritmos de Machine Learning, los Quantum Machine Learning. Ahí están los algoritmos. Si tú eres un actuario, un matemático, y trabajas para calcular la siniestralidad de un evento, por ejemplo, un siniestro, un choque de auto, y tú trabajas con estos cálculos complejos, ya hay en esas computadoras cuánticas algoritmos predesarrollados para optimización, para cálculo de siniestralidad. O sea, ya existen esos algoritmos ahí. Hay un sitio web que de hecho se llama, ahorita les digo, es un sitio que puedes encontrar aproximadamente 50 algoritmos cuánticos. Wow. Sí, hay unos 50 algoritmos, se llama Quantum Algorithm Zoo, de zoológico, pero Zoo. Quantum Algorithm Zoo. Los puedes después enviar a la liga. Ahí adentro vas a ver 50 algoritmos cuánticos que tú ya puedes, uno, entender qué hacen, qué problema resuelven y cómo lo implementas básicamente. ¿Sí? Es un sitio que ya está documentado, los 50 algoritmos. Por ejemplo, una aplicación que la computadora cuántica ya está resolviendo, está buscando resolver, es, por ejemplo, cómo lograr desarrollar un algoritmo capaz de romper las llaves de criptografía, por ejemplo, de la RSA. Hay unos algoritmos de Shor, esos algoritmos son específicamente para eso, algoritmos que trabajan para encriptar datos. Pero si hablamos o estamos hablando ahorita de computación cuántica, pero cuando hablamos de aplicación de inteligencia artificial en las máquinas cuánticas, nunca olvidemos de algo importantísimo. Necesitamos datos de calidad. Yo siempre les digo eso. Hoy el reto que tenemos en la industria es tener los datos con calidad. Si no tienes datos de calidad, no puedes avanzar en desarrollar modelos inteligentes de inteligencia artificial y mucho menos tendrá sentido ponerlos en máquinas cuánticas. Entonces, siempre hay que pensar que los datos tienen que tener la calidad adecuada para poder crear esos modelos de predicción, ¿verdad?, adecuados para resolver un problema. Y yo creo que diste en el clavo, Geoffrey, y primero de todo estoy 100% de acuerdo con eso. En realidad es como lo hablábamos ayer en nuestro stream de diseño, que hablábamos del concepto de garbage in, garbage out, ¿no? Sí. Que en realidad si vos le metés basura, vas a recibir basura, no importa que sea la herramienta más potente, con el sistema más potente, pero si le entregas malos datos es imposible que produzca buena información, buenos resultados, buen conocimiento. Entonces, el problema más grande que tenemos hoy en día, como humanidad, si querés, o como, para no hablar de la humanidad, hablemos de las empresas que quieren utilizar estos sistemas, o las organizaciones o equipos que quieren usar esto, es que si vos no tenés bien estructurada tu información, bien tagueada la data, bien segmentada, estructurada, planteada para poder ser consumida por estos sistemas, no existe sistema inteligente. Punto. No existe. Importantísimo, no solo tener los datos modelados correctamente para el dominio de negocio específico. O sea, datos con calidad y modelados para tratar enfermedades tienen su modelo específico de que datos estruturados para calcular reservas técnicas, hablando de un cálculo de siniestralidad, hablando de un producto de seguro. Son datos con distinta naturaleza, son modelados de forma distinta. Pero otra cosa muy importante aquí es, una vez que tengamos el dato con calidad, tenemos que saber disponibilizar ese dato en la infraestructura, en la estructura adecuada para que se puedan consumir. Te voy a dar un ejemplo. Las transacciones bancarias, el dato comúnmente está guardado en bases de datos transaccionales, almacenadas en fila y columna. Pero si tú quieres disponibilizar la consulta para los clientes a través de un chatbot, que ese cliente, por ejemplo, pueda preguntar, dame el promedio de gastos de tarjeta de crédito de un producto en los últimos 3 meses. Que el cliente pregunte en la app móvil y que un motor de inteligencia artificial generativo pueda cachar esa respuesta, esos datos, en una estructura de datos. Si tú tienes esa estructura en base de datos relacional, el tiempo de respuesta será mucho más alto y no será muy eficiente. Aquí entra lo que llamamos los modelos de transformes, los GPTs. Es decir, que la información la tengo que extraer de la base de datos transaccionales, vectorizar esos datos,
criar uma estrutura de nodos, e uma vez que esse dado esteja estruturado em um grafo, em nodos, é decir, tenho um cliente, esse cliente tem uma identificação, esse cliente tem um estado de conta e um historial de movimentos em forma de árbol. Quando estrutura a informação em forma de árbol, os motores de inteligência artificial, ou seja, os bots, a inteligência generativa, consumem essa estrutura de dados e de forma muito ágil e eficiente entrega a resposta para o usuário. Quando tu vas ao chatbot, quando tu vas ao chat GPT, ou a um Claude, ou um Gemini Advanced Pro, ou a que seria um Grok DX, e perguntas, essa resposta, esse software não vai na base de dados relacional, vai na base de dados em forma de grafo de conhecimento, porque é uma búsqueda semântica. Então, se necessita uma nova estrutura de dados semântica para poder entregar muita mais agilidade, eficiência em las búsquedas dos usuários. Hoje, as búsquedas que tu haces em Google Search, bueno, são búsquedas muito basadas em algoritmos, ¿verdad? Que ranquea a informação, informação transaccional. Pero Google já está utilizando árboles de conhecimento, estrutura de dados em forma de grafo, para poder entregar a resposta correta que tenha mais sentido para o usuário que lo está buscando. Aí entra a IA generativa. Por isso é uma revolução. A IA generativa traz um impacto tremendo em la forma como o dado está estruturado, em forma de árboles de conhecimento. Estamos hablando de ontología de la información, ontología del conocimiento. 100%, ¿no? 100%, sí. Pero lo difícil de eso, para que todos entiendan, es que en los datasets iniciales, la diferencia en la información tradicional, ¿no? La relacional o la transaccional, es que ya venía estructurada una base con una estructura sólida, bien planteada, que igual se puede corromper, igual puede ser que la data no esté limpia, etc. Pero ya por la estructura formal de creación permitía un proceso. Pero, como bien dice Geoffrey, procesar la data de esa manera hasta un cierto punto es eficiente y luego de un cierto punto ya por el volumen de la información deja de ser eficiente. Y necesitamos empezar a generar estas conexiones que permiten más rápidamente conectar puntos que están muy dispares entre sí, porque semánticamente hacen sentido que estén conectados. Sí, yo uso hoy, por ejemplo, yo utilizo hoy para la audiencia, ¿qué puedes hacer para resolver ese problema? Tú puedes vectorizar los datos de un dominio de negocio, de un dominio específico, en un tipo Milvus, es un tipo de base de datos vectorizada, un Pinecone. Estamos hablando de un AWS Neptune. De estos yo utilizo Neptune y Pinecone, ¿verdad? Son soluciones que te permiten crear árboles semánticas del dato para que tú, creando una capa de API por encima, puedas ahora sí entregar la información con mucha más eficiencia a un motor de IA generativa. Claro, estamos hablando también de técnicas específicamente para poder tratar ese dato, pero una vez que ya tienes ese dato con esa estructura, ya lo podrás lograr lo que estás buscando. La clave es eso, es generar el dato con esa estructura. O si no, cuando tenés la base anterior, convertirla a eso y unirla y hacer las conexiones semánticas, porque no son directas. Como es una conexión desde un concepto relacional mucho más profundo, requiere meter mano. No lo podés simplemente pasar por un algoritmo y solucionarlo. Requiere primero una estructuración de la data por humanos, que le den un sentido a la data primero. Por eso que es tan importante lo que estás diciendo, que es, las empresas van a tener que empezar a trabajar en cómo modelar su dato en base a su contexto, su industria, su mercado, de manera correcta. Y por eso, de repente, los datos de una empresa no le va a hacer nada de sentido a la otra, porque tiene una cadena de distribución diferente. La semántica y la ontología de esa empresa van a ser diferentes. Sí, por ejemplo, si tú estás trabajando en un banco, en la industria financiera o aseguradora, y manejas bases de datos como IBM DB2 o un Oracle o, por ejemplo, un Azure, esas bases de datos ya tienen embebida una solución que fácilmente la puedes vectorizar tus datos. Por ejemplo, Oracle, la versión 23C en adelante, ya te permite vectorizar tu información. No tienes que buscar otra solución fuera del ecosistema de Oracle, porque Oracle ya te lo da esto.
AWS, si tienes un Redshift, tienes AWS Neptune, que lo puedes fácilmente vectorizar la información. Si tienes un Azure, Azure también tienes ya su solución para vectorizar datos. No tienes por qué salir de tu ecosistema para poder vectorizar tu información. Muy importante, estamos hablando de esto de un servicio financiero, pero como yo estoy, por ejemplo, en la parte de investigación, tratando datos para cuidado médico, cuidado de la salud, aquí entra otras variables, como por ejemplo, los términos en salud, cómo se maneja, cómo se regula esto. Está en lo que se llama de SNOMED-CT. Es la terminología que tú debes utilizar para poder normar los modelos de información. Es decir, que si hablamos de un glioblastoma multiforme, un cáncer cerebral, ese término ya está normado a nivel mundial. No tienes que meter la rueda. Entonces, cuando hablamos de estructuras y modelos de datos, de información para la salud, todavía es mucho más rígido, es mucho más importante usar esas terminologías a nivel mundial que ya son estándares. ¿Sí? Ujú. Si tú estás hablando, por ejemplo, de códigos de enfermedades, no tienes por qué crear nuevas datos con códigos de enfermedades. Tú inventarles un código secuencial 1001, 1002, 1003, no. El link, LINC, link, ya es un estándar mundial que tiene los códigos de las enfermedades. Entonces, para diseñar tu modelo de información para la salud, debes utilizar la terminología adecuada, SNOMED-CT, SNOMED, debe utilizar códigos ya establecidos, como el link, por ejemplo, y ahora sí, con esas dos herramientas, puedes modelar tu información. Y si tú quieres trabajar con esa información para interoperar entre distintos hospitales y clínicas, ahí entra otro patrón, el HL7, el FHIR, FHIR. Es un modelo que te permite interoperar tus datos con otros sistemas. Entonces, en el ámbito de la salud en cual yo estoy, hay mucho más requisitos técnicos para modelar correctamente la información. Geoffrey, ¿cómo ves el futuro de esto en realidad? Porque acá empezamos a hablar de, bueno, ¿y qué pasa con los datos, no? Con la gobernanza del dato, con el entrenamiento y el tagueo de los datos, qué tipo de talento humano necesitamos. ¿Qué estás viendo vos? ¿Cómo está revolucionando esto el mundo según tu mirada? ¿Qué ves hacia el futuro? Sí, ¿cómo empezar? Desde mi perspectiva, desde mi experiencia profesional, ¿cómo hemos estado resolviendo esos problemas desde la perspectiva de negocio? Negocio de cualquier empresa, lo que está buscando finalmente es entregar una mejor experiencia para sus clientes. Una empresa, un negocio está buscando bajar los costos operativos. Un negocio está buscando incrementar su participación en el mercado, Ujú. con más competitividad, con más innovación, con más tecnología, que tenga sentido para los clientes. Para esto, tienes que entregar soluciones a la velocidad de la luz, es decir, con menos recursos en menor tiempo. ¿Cómo lograr eso? Debes lograr, lógicamente, trabajando, o sea, definiendo estrategias de manejo de la información. En mi caso, por ejemplo, ¿qué hicimos? Establecemos un marco de referencia para la gobernanza de los datos a nivel estratégico. Y a nivel estratégico no hay que inventar la rueda. Como miembro del DAMA, finalmente, que es un marco mundial para manejar correctamente la información. DAMA finalmente te sugiere que crees un comité estratégico en la empresa que va finalmente dar las directrices de los proyectos que tienen que ver con datos, analítica e inteligencia artificial. El primer paso es tener esa estrategia, definir ese grupo de trabajo. Tienes que tener un apoyo desde arriba hacia abajo, un apoyo de la alta dirección. Ese grupo de ejecutivos va a definir las reglas del juego para manejar correctamente la información. Ese grupo de trabajo va a definir las prioridades en la empresa en términos de qué proyectos de datos analítica artificial tienen más relevancia para el cliente. Una vez que ese grupo de trabajo, basado en esas buenas prácticas de gobernanza del dato, define esas prioridades, esos proyectos, ahora sí, al nivel de gestión de la información, tienes que enfocarse en los dominios de negocio. Por ejemplo, el área comercial, un área de finanzas, un área de rentabilidad.
en donde vas a buscar y segmentar los datos por área de negocio. Y esos datos, lo que vas a observar es que deben tener un modelo de información adecuado, debe tener calidad de la información, debe de hacer cumplir los requisitos regulatorios, por ejemplo, proteger el dato privado sensible, ¿sí? Entonces, empieza con una estrategia de gobierno de datos a alto nivel ejecutivo y continúas con una parte de gestión del dato, buscando integrar calidad de la información, buscando integrar modelos de información que sean de fácil consumo, definición de procesos adecuados para manejar esa información. Y lógicamente, estamos hablando de tener el equipo adecuado, las personas que realmente sean las más adecuadas para tratar de esos tipos de proyectos. Un científico de datos finalmente es un perfil interesante que ha surgido en los últimos años, que es alguien que conoce de negocio, de tecnología, conoce finalmente de aspectos regulatorios también. Estamos viendo que hay una fusión de conocimiento. Hoy en día ya no hay un developer, un programador que solamente sabe tirar código, algoritmo. Tiene que entender del negocio, tiene que tener pasión por el problema, tiene que entender muy bien cómo lograr disponibilizar esa información con la calidad que se requiere en el tiempo adecuado, cumpliendo con las normas regulatorias, dado caso que estés en la industria regulada. Si no, pues es mucho más sencillo desplegar información en una industria que no está regulada, como por ejemplo la industria de seguros y banca está todo regulado. Entonces tienes que tratar la información de forma responsable y ahí hay todo un tema de ética, hay todo un tema realmente de cuidar ese dato para que el cliente esté confiado de que tú estás manejando la información de forma transparente, estás manejando la información de forma adecuada. El futuro, preguntar sobre el futuro. ¿Cómo Sí. ve el futuro? El futuro veo lo siguiente, es un reto poder tratar la data con calidad, datos en el aspecto del Big Data. O sea, hoy en día tenemos mucha información, pero la información, hoy tenemos una información estructurada y no estructurada. Tratar la calidad de los datos de información estructurada es un problema que ya está resuelto. Hay herramientas de inteligencia artificial utilizando modelos difusos o mismo utilizando patrones estadísticos que logra identificar datos que no tienen calidad para poder mejorar. Por ejemplo, un teléfono que no tiene los dígitos adecuados, la cantidad de dígitos adecuados, o un email que le falta la arroba. O sea, esos estándares de calidad de la información en Ajá. los datos estructurados está mucho más sencillo controlar. Pero controlar el dato, la calidad del dato en una información no estructurada, doy un ejemplo, un video, una grabación de la atención a un cliente. Es un video, es un streaming. ¿Cómo tratarás tú la calidad de ese dato de un video? Es mucho más complejo. Entonces, es un reto poder cuidar la calidad de los datos de datos no estructurados. Pero la inteligencia artificial está con la IA generativa. Hoy en día, con la inteligencia artificial generativa, utilizando los modelos de los transformers y algoritmos muy, muy avanzados, como el RAG, ya es capaz, por ejemplo, de poder crear información, disponer información mucho más eficiente, mucho más, que tenga sentido, mucho más relevante, ¿sí? Pienso que el futuro de la inteligencia artificial en ese aspecto de los datos es que vamos a tener en algún momento algoritmos monitoreando la calidad del dato en el momento que el dato se hace la ingesta en las bases de datos. En el momento que el dato está siendo grabado, en ese momento los algoritmos van a poder ya hacer correcciones en tiempo real de la información que se está guardando, porque lo ideal, el reto es guardar el dato de calidad y en tiempo real. Es otro reto más difícil, pero con la IA generativa creo que vamos a lograr esto. Y con el poder de cómputo que viene con la mecánica cuántica, con las máquinas cuánticas, vamos a poder al mismo tiempo ingestar datos con calidad, crear la estructura adecuada del dato, crear capas de servicio APIs para que sea más fácil el consumo de esa información por medio de los canales digitales, sea un teléfono móvil, sea un Internet de las cosas, ¿sí? Les doy un ejemplo. Hay una compañía israelí llamada Binar, Binah, Binar. Essa é uma companhia que está revolucionando o mundo da medicina utilizando inteligência artificial. ¿Qué están haciendo ellos? En mi doctorado y apoyando una startup de Brasil, ganamos un premio hace 2 meses
en donde propusimos en el challenge de las startups, nuestra propuesta fue que el médico dentro de la ambulancia, tratando de salvar la vida del paciente, no tenía que de alguna forma interactuar con los sistemas médicos sin usar el teclado y el mouse, solamente con la pura voz. Entonces, nuestra propuesta, ¿cuál fue? Uno, el médico que está allí salvando a la persona necesita los datos vitales, las señales vitales del paciente. ¿Cómo lograr eso? De forma muy rápida. La fotopletismografía es una técnica que utiliza, que por medio de la cámara, es capaz de detectar las señales vitales. Y esa compañía Binar desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial que con la cámara del teléfono, por un minuto, va a leer va a grabar un video en tiempo real, va a detectar tu presión sanguínea, presión arterial, va a lograr captar los indicadores de glucosa en la sangre, todas las señales vitales. Si estás estresado, a nivel de estrés, el indicador de oxigenación que traes, o sea, las señales vitales. Y eso es importantísimo para el médico. El médico va a poder, en un solo dispositivo, capturar hasta 15 señales vitales del paciente en aquel momento. Dos, en el momento que está hablando con el paciente, tratando de salvar su vida, está hablando, y esa interacción con el paciente, por voz, lógicamente, la IA generativa estará extrayendo todo el audio, llevándose a texto, creando una estructura vectorizada semántica, un árbol semántico, una ontología semántica, y por detrás un motor de inteligencia artificial generativo, un machine learning o un deep learning, estará analizando y orientando el médico en la ambulancia de cuáles serían los siguientes pasos a seguir para salvar la vida de ese paciente, o los siguientes pasos para un tratamiento médico que requiere ese paciente que está ahí en las vías de morir. Entonces, estaremos viendo ya un doctor o un enfermero en una ambulancia con manos libres, cuidando del paciente. Y por detrás, la inteligencia artificial asistiendo, orientando al médico por medio de una pantalla o por medio de audio, escuchando todo lo que el médico debe de hacer para salvar a esa persona. Es como si fuera, el futuro habrá Alexas especializados en medicina de urgencia y emergencia dentro de una ambulancia, escuchando toda la conversación, la interacción del médico y paciente y orientando al médico qué hacer. Si es un médico que no tiene mucha experiencia en su vida profesional, va a recibir muchísima asistencia de esa Alexa para la medicina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo veo. Los AI agents, ¿no, Jeffrey? Como los agentes de AI. Sí, los agentes. Que van a permitir interactuar con conocimiento específico. Y en la salud de clases habrá una Alexa para el maestro. Esa Alexa estará escuchando y grabando video de la interacción del maestro con los alumnos. El maestro dice, vamos a hablar sobre ética en la vida profesional. Júntense en grupos de 4 o 5 personas y hablen sobre ese tema, y ahorita vamos a hablar de forma general qué opinas sobre esto. Y la Alexa que está ahí está escuchando todo. Y al final el maestro dice, bueno, el grupo B, ¿qué opinan sobre los aspectos, los riesgos que hay de la falta de la ética profesional en el trabajo? Y el grupo expresa su opinión. Y el maestro va a decir, Ia, por favor, danos tu opinión. ¿Qué opinas sobre ¿qué opinas sobre el argumento del grupo C sobre la ética profesional en la vida laboral? ¿Qué opinas, la IA? Y la IA va a empezar a interactuar con el maestro y con los alumnos. Yo veo ese futuro, que los agentes, los multiagentes, aquellos que quieren ya empezar a conocer ese mundo de los agentes, Microsoft ha disponibilizado herramientas para crear multiagentes. Yo uso uno que se llama Crow AI, así se llama. De hecho, es un agente que fue creado por un brasileño. Es un agente que puedes hacer muchas tareas al mismo tiempo, pero es un agente de inteligencia artificial. Crow AI es un agente que les recomiendo a aquellos que quieren aprender a entrar en el mundo de los multiagentes. Ahí está un buen tip, ¿verdad? Entonces yo veo eso, veo que la personalización de esos agentes de inteligencia artificial especializados por dominio y asistiendo, no quitando el trabajo de las personas, asistiendo a aquellos profesionales, asistiendo al alumno, al médico. Así veo el futuro. Increíble. Geoffrey, nos pasamos del tiempo que te tenía pedido, pero sé que esto es una pasión para los dos. Una pasión. Pero
creo que si queremos seguir profundizando, que creo que sí lo vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacerlo en otro episodio. Te agradezco muchísimo por todo el tiempo hoy y la pasión que exudás por todos estos temas. Gracias por traernos conocimiento práctico y por traernos conocimiento profundo, porque la verdad es que es eso. Vimos temas de manera muy práctica y también diste datos muy profundos para que la audiencia pueda saber cómo meterse, dónde meterse, qué investigar. Así que nada más que agradecerte por tu tiempo, por tu pasión, por seguir moviendo la pelota hacia adelante. Y esperemos poder cruzarnos en otro episodio en breve y poder charlar en profundidad, ahora sí, de AI Agents y meternos en este tema así de fondo y explorar lo que se viene en el futuro. Sí, totalmente. Les puedo contar rápidamente qué es lo que estoy haciendo en este momento en temas Dale. de AI. Estoy en un proyecto pivoteando una startup llamada Neuraliza.ai. Neuraliza.ai. Aí me podem encontrar esses meus projetos de investigação. Estou enfocado em um projeto muito específico ahorita, que é todo o que eu he aprendido em termos de modelagem de inteligência artificial, falando de machine learning, deep learning e agora com o tema da lei generativa, estou treinando um modelo de inteligência artificial generativa e de deep learning capaz de detectar enfermedades, 2 enfermedades de piel en perros y gatos. Wow. Ya tenemos una base de datos con animales enfermos de alopecia, dermatofitosis. El algoritmo todavía tiene un 80% de precisión. Estamos buscando más datasets de animales que tienen esas 12 enfermedades que tenemos catalogado. Ya tenemos una alianza con una gran veterinaria de Brasil que tiene miles de clientes y miles de imágenes y datos clínicos de las mascotas enfermas. Estamos entrenando nuestro modelo. Y lo que queremos es finalmente poder entregar a la mano del veterinario una aplicación, una app que por medio del video y fotografía de la piel del animal pueda en menos de un minuto detectar si el animal tiene una pérdida de pelo, o sea, una alopecia, si tiene una dermatofitosis, si tiene alguna enfermedad, algún fungo en la piel del animal. Entonces, ese es mi proyecto que hoy, de los más importantes que estoy haciendo, ya estamos logrando avanzar con esto. Y es más, la misma herramienta que les comenté, de sacar las señales vitales de una persona, esa misma herramienta de los israelíes, ellos ya desarrollaron esa tecnología, la estoy probando para los animales. Grabo un video del rostro del animal y ahí me está dando señales vitales, el batimiento cardíaco, la presión sanguínea. Yo estoy probando esto para que esas señales vitales las voy a cruzar con los datos clínicos historiales del animal para justamente identificar si hay alguna otra enfermedad adicional de la piel. Pero sí estoy enfocando en enfermedades de la piel. Y Neuraliza.ai, con un equipo de 4 personas, estoy apoyado por un científico que vive en Estados Unidos, me está apoyando en esta investigación, con 2 developers, me está apoyando también y veterinarias dermatólogas. Junto a este equipo, estamos ya avanzando en construir la primera startup de Latinoamérica especializada en diagnóstico de enfermedad de piel en perros y gatos. Los coreanos del sur, ya han hecho un producto muy parecido que se llama TT Care. TT Care, cuidado, TT Care, es un producto de ellos. Ellos se especializaron en piel también, pero también en oftalmología. Yo bajé la aplicación, el app de ellos, de la empresa TT Care, y justamente grabas un video del ojo del perrito y en un par de segundos la inteligencia artificial usando Deep Learning, no generativa, Deep Learning, logra detectar si el animal tiene una retinopatía, es decir, una elevada concentración de azúcar, ¿verdad?, en la retina, que quiere decir que el animal es diabético. Entonces, ellos ya tienen 3 años con ese producto en el mercado y fue mi inspiración. Y en Latinoamérica no hay ninguna startup especializada en inteligencia artificial para diagnosticar enfermedades de piel de los animales. Somos el primero que estamos haciendo esto. Así que les quería compartir en primera mano este proyecto. Vamos a poner los links
para que todos puedan entrar, seguirte, apoyarte, aunque sea con un like en redes sociales. Geoffrey, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por haberte sumado y contar toda tu historia. Y espero que en breve podamos seguir profundizando en toda tu experiencia de AI y cuánto. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Y sí, si hay alguna otra segunda oportunidad, podemos enfocar en un tema muy específico y podemos profundizar. Muchas gracias a todos por su tiempo. Y si alguien tiene algún proyecto, alguna iniciativa, sea en el ámbito académico o profesional, voy a dejar mis contactos para que me busque y yo con todo el gusto estoy para apoyarles en lo que necesiten. Vamos a dejar todo eso en la descripción del episodio. Geoffrey, gracias. Gracias.